Ya, ahora sí, vamos a hacer nuestra oración. Si gustan, vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen María, te encomendamos nuestro corazón, nuestra inteligencia. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre y que hagas descender sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo, y que nos enseñe cómo progresar en nuestra vida humana y cómo utilizar nuestra inteligencia y nuestra voluntad para crecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a repasar en 3 filminas lo que vimos la última vez. Empezamos a hablar de esto que va a ser el centro de este segundo módulo, de este segundo trimestre, la virtud moral. Y la vez pasada hablábamos de la virtud como algo excelente, vivir con excelencia. ¿Se acuerdan? Bien, decíamos que para comprender mejor el trabajo de la virtud moral en nuestra persona, observáramos varias analogías y vimos en particular 3: el trabajo de un pintor, ¿se acuerdan? El trabajo de un deportista y el trabajo de un médico. Y decíamos, pues finalmente es como una cosa muy práctica la virtud. Es algo que se adquiere precisamente actuando, realizando las obras virtuosas. También decíamos que, pues eso, la virtud de vivir con excelencia. Y nos preguntábamos, en tanto que persona, en nuestro actuar como persona, ¿cómo distinguir entre el bien actuar y el mal actuar? ¿Quién es capaz de discernir esto? ¿El que actúa mal o el que actúa bien? Pues evidentemente el que actúa bien porque conoce el bien. ¿De acuerdo? Ya sé que me están viendo con cara de guates, pero vamos a ir avanzando. ¿Hay alguna actividad del hombre en tanto que hombre, o sea, como persona humana, ya no como pintor, ya no como médico, ya no como deportista, ya no como estudiante, sino como persona humana? ¿Cuál es este actuar? Y seguido a esto, si esta actividad existe, ¿cómo se puede hacer de una manera excelente? Entonces, ¿se acuerdan? Hicimos el ejercicio, la discusión sobre estas 2 preguntas y decíamos que en realidad pues tenemos que contemplar lo que es propio a nosotros y no lo que compartimos con otros seres vivos. El crecer pues no es lo propio a nosotros, porque las plantas hasta pueden crecer con más excelencia que yo. Pero yo sí tengo actividades que son particulares, especiales, propias a la persona humana, y esas son las actividades del espíritu, es decir, el pensar o la inteligencia y la voluntad, el amar. Por lo tanto, decíamos que lo propio del ser humano se trata de eso, pero vivido con excelencia. Vivir virtuosamente significa entonces vivir de una manera excelente, hacer que mi vida se vuelva buena en toda la extensión de la palabra. Buena según lo que yo soy, acuérdense. Tener la capacidad objetiva de discernir lo que es bueno y malo según lo que soy, como una persona humana. Eso significa vivir según la virtud. Y por último, vivir de tal manera que mis capacidades espirituales rijan lo que hago. No que mi mente y mi corazón vivan para mi estómago, como dice San Pablo, su Dios era su vientre, dice en una de las epístolas, sino más bien que al contrario, mi estómago. Ustedes no tienen estómago, yo sí tengo. Mi estómago, mis pies, mis manos, todo mi ser, mi sexualidad, sirvan para ir hacia el espíritu y desarrollar finalmente lo que es propio. Por lo tanto, definíamos así la virtud, ¿se acuerdan? Es como una cualidad en nuestro actuar. ¿Qué diferencia hay entre un buen músico y un mal músico? Isabel, ¿el buen músico qué hace? ¿Yo? ¿El buen músico qué hace? Pues toca bien. ¿Y el mal músico? Toca mal. Eso es. Entonces, el que actúa con virtud, actúa bien, de manera excelente. Y el que actúa sin virtud, pues no
actúa de manera excelente, o al menos no con una raíz en su alma. Puedes actuar de manera excelente, yo les decía como el futbolista que de repente tira un gol y bravo, genial, pero fue una chispa, no vino de su capacidad, fue el azar. Y entonces definíamos así la virtud: una disposición estable a hacer objetivamente lo bueno, una disposición estable a actuar bien. Actuar bien. Acuérdense, desde el principio del curso les dije, estamos infectados de un virus, una ideología moderna que nos hace dudar de todo. ¿Cómo se llama esa virtud moderna? Bueno, esa ideología moderna: relativismo. Todo relativo, padre. ¿Cómo me va a decir usted que es bueno y que es malo? A lo mejor porque lo dice la Biblia, pero esos son los que creen en la Biblia. ¿A poco humanamente podemos decir que algo es bueno y que algo es malo? Pues sí, ya lo verán cuando analicemos cada una de las virtudes, pues lo podremos ver. Por ejemplo, alguien normal puede discernir que tal cosa es un acto de injusticia, a menos de que esté pervertido. Que tal cosa no está bien realizarla, porque será un perjuicio de alguien más o un perjuicio de alguien o de nosotros mismos. ¿Bien? Pues se trata de eso. Finalmente, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esta distinción? Acuérdense, dije, pues el que experimenta el bien, él es el que mejor está diseñado, entre comillas, o capacitado para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, vamos a avanzar. Y por último, por consecuencia, decíamos que era el vicio, lo que se opone diametralmente a la virtud. Es decir, una disposición estable a hacer lo malo, a actuar mal. Díganme el nombre de algunos vicios. La drogadicción. Muy bien, la drogadicción. ¿El qué? El alcoholismo, muy bien. La prostitución, comer compulsivamente. ¿La pereza es un vicio? ¿La qué? ¿Pereza? Sí, puede volverse un vicio. Descansar no es un vicio, pero la pereza sí es un vicio. Comer no es un vicio, pero la gula sí es un vicio. ¿Verdad? ¿Todos los pecados capitales son vicios? Pero eso es lo que nos dice la fe, nos hace mostrar cómo el desorden en nuestro actuar pues tienen ese tinte precisamente de vicio, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora vamos a dar otro pasito más, aunque vamos como los caracoles, y ya ni se ve el caracol de ahí atrás. ¿No se ve, verdad? Bueno, hay un caracolito atrás. La virtud como el justo medio. Ahí sí lo vieron, el caracolito. ¿Sí lo vieron? Ahí está. ¡Wow! Es un efecto especial. Bueno, es verdad. ¿Lo vieron? Es un caracol virtual. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver ahora la virtud como el justo medio. ¿De acuerdo? Aristóteles tiene frases muy bonitas en su estudio de la ética nicomáquea, diciendo que actuar con virtud es como actuar en medio de dos extremos. Ahorita les voy a dar un ejemplo, no se asusten. Entonces será como un justo medio en el acto. Porque si actúa demasiado para allá, si actúa demasiado para allá, las dos son extremos y por lo tanto son como vicios. Como dicen el dicho, ¿verdad? Ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbra. Pero tendremos que dar unas modalidades ahorita, porque luego lo entendemos más. Muy bien, adquirimos una costumbre. Realmente la virtud es eso, es como una costumbre. Acuérdense que la palabra ética, al inicio del curso, el trimestre pasado les decía, viene de esa palabra, costumbre, ethos, en griego. Entonces, vamos a decir que cuando adquirimos la virtud, lo adquirimos como resultado de habernos ejercitado en ella. Por ejemplo, nos hacemos buenos músicos, aquí me faltó, nos hacemos buenos músicos tocando, nos hacemos músicos tocando música y buenos músicos tocando buena música. ¿Sí? Este paso ya lo hicimos, decíamos sobre la excelencia. No solamente se trata de actuar, sino de actuar con excelencia. Aristóteles tiene dos frases muy bonitas. Dice: los legisladores vuelven buenos a sus ciudadanos haciéndolos adquirir ciertos hábitos. ¡Qué padre! Por ejemplo, cuando escuchamos la propaganda o el gobierno que insiste, vayan a votar,
pues está inculcando buenos hábitos en sus ciudadanos. ¿Por qué sería un buen hábito, Alexis, ir a votar? Eso repercute en una buena acción. Y sobre todo que tú te involucras en el bienestar de todos. Entonces creas comunidad. O por ejemplo, cuando ven que los legisladores insisten, lávate las manos después de ir al baño. Estoy tomando extremos, ¿no? Pues es un buen hábito. ¿Por qué? Entonces te está inculcando buenos hábitos. Imagínense que hicieran eso también, por ejemplo, con respecto a las virtudes de honradez, que de hecho ya lo he visto cómo se llama sobre eso, ¿no? Honradez, sobre la castidad. Estaría genial que el gobierno insista en eso y no solamente en promover condones. Eso no es promover la castidad. Dice Aristóteles, los legisladores vuelven buenos a sus ciudadanos haciéndolos que adquieran buenos hábitos, cosa repetitivamente, ¿de acuerdo? Y tiene otra frase muy bonita que dice: toda virtud y todo arte nace y se destruye por las mismas cosas y los mismos medios. Parece una frase complicada, pero no. Le decíamos, ¿cómo un deportista se hizo buen deportista? Entrenando y entrenando lo mejor que puede, ¿verdad? ¿Y cómo baja su calidad como deportista? Dejando de entrenar. Un buen músico, ¿cómo se hizo un buen músico? Pues tocando y tocando bien. ¿Cómo se va a hacer un mal músico? Pues empezando a tocar mal o dejando de practicar. Bueno, ojo, los modos de ser nacen de los actos semejantes. Pregúntate, ¿cómo me volví criticón? Por ejemplo, criticando. ¿Cómo es que me hice deshonesto? Haciendo actos deshonestos, robando. ¿Cómo me volví perezoso? Durmiendo. Exagerando en la manera en que descansan. Es decir, descansando no para otra cosa, ¿se acuerdan de los medios y los fines? Sino más bien descansando por descansar. El medio se volvió un fin y por lo tanto, como no tienen la capacidad de ser fin, me dejan cerrar. Entonces se vuelve un vicio. Un modo de ser. Ven, la gente se queja. Es que no sé por qué soy así. Pues porque eres así. Es un poco lógico, pero pues es importante darse cuenta. Muy bien. Estoy minimizando, porque el problema de modo de ser es muy complicado. Aquí lo estoy tomando del lado de los actos. Por último, del lado de la afectividad, que acuérdense es lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es cómo educar mis afectos, mis pasiones. Del lado de la afectividad, ¿cómo me volví enojón, por ejemplo? ¿Cómo me volví hipersensible? O bien insensible. Dicen, ese padre ni se ríe, me da miedo irme a casar con él. ¿Cómo se volvió así ese padre? Una afectividad de hielo, una afectividad de roca. Pues como haciendo actos de la misma manera. Muy bien, avancemos un poquito más. ¿Vieron al caracol veloz? Sí. La adquisición de la virtud. ¿Cómo voy a hacer entonces actos virtuosos? Esto es una trampa, ¿no? Si todavía no soy virtuoso, ¿cómo el desenfrenado va a hacer actos de moderación? Anita, ¿tú qué dirías? ¿Cómo puedes hacer un acto virtuoso si todavía no eres virtuoso? Ahí tienes un ejemplo, mira. El desenfrenado con respecto al moderado. Muy bien. Al principio será muy exterior, lo haces por imitación. La respuesta. Al principio los actos virtuosos serán como exteriores, por imitación, imperfectos. Imperfectos porque exteriores. No motivados por algo interior, sino más bien, o no motivados por el hábito, sino más bien como una obligación, o como un miedo, como una vergüenza, como no sé qué. Y poco a poco, conforme la virtud se adquiere, los actos provendrán, no me queda la palabra, más propiamente de la virtud. Vendrán más propiamente de la virtud. Es que quería poner provenir, pero no me queda. Muy bien, entonces, ¿sí entienden esto? Un acto virtuoso no es una chiripa, nace de una disposición estable. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, le piden al artista, a ver, haznos algo. Pues está listo y lo puede hacer.
cuando tiene la disposición del arte bien anclada en él. Cuando le piden a un justo, por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre esta situación? No va a decir, espera, me voy a informarme, voy a hacer algunos actos de justicia y luego vendré a decirte qué es. No, ya tiene en él la disposición, ya tiene en él la luz de la razón que le dice, pues en estas circunstancias, pues esta sería la justicia. Justicia distributiva, justicia, la otra, no me acuerdo cómo se llama. Pues tendremos una clase sobre eso, y se ve que no la he repasado. Aristóteles también decía, el signo de que la virtud ya está presente en nosotros es que empezamos a experimentar un cierto gozo en los actos virtuosos. Fíjense, al principio, para que no es casto, híjole, le va a costar muchísimo un acto de castidad y no le va a parecer nada agradable. Para el goloso, el desenfrenado, o al borracho, un acto de virtud le va a parecer muy desagradable, porque está donde, en el extremo. Por lo tanto, cuando le piden hacer un acto que está en el otro extremo, le parece, muy desagradable. ¿Sí? Como el que está en la oscuridad y sale a la luz, dice, no puedo ver. Muy bien. Pero ¿qué responderíamos a esto? O más bien, ¿qué seguiríamos comentando después de eso? Pues bien, ese gozo, no digo simplemente alegría, es como un gozo un poquito más sutil, más espiritual. Es finalmente satisfacerse en bienes más espirituales. La virtud es un bien un poco más espiritual que el placer material, el placer carnal, sencillamente. Ese gozo será aún más grande que en el acto vicioso, pues el bien alcanzado es objetivamente mejor. Objetivamente mejor, la castidad es mejor que el desenfreno, que la locura. Objetivamente es mejor la moderación que el desenfreno. Objetivamente es mejor la sobriedad que la embriaguez, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gozo que pueden producir esos bienes necesitará una disposición en mí. Si ya estoy dispuesto a través de la virtud a experimentar ese gozo, entonces saborearé ese gozo. Es como, por ejemplo, siempre pongo así. Fíjense, nos gusta la Coca-Cola y estamos encantados con la Coca-Cola. Pero algún día me van a probar un buen vino y digo, uy, qué feo. Y la gente se queda y dice, pero es un vino excelente. ¿Cómo es que está feo? Pues es que no tengo todavía desarrollada la disposición en mí para poderlo saborear. O por ejemplo, alguien que le gusta mucho los hamburguesas, como a mí, por ejemplo, los tacos de suadero. Y bien, pues me dan una ensalada verde y digo, guácatelas, no sabe nada, ¿no? La verdad es que sí me gustan también. Pero poco a poco voy descubriendo la bondad, saboreando la bondad de esas ensaladas. Y finalmente ahora me gustan más que los tacos de suadero. Y cuando me dan tacos de suadero digo, uy, no, gracias. Fíjense, los alcohólicos cuentan esto igualito, pero con respecto al alcohol. No sé si han escuchado un testimonio de un alcohólico, pero es así. Ahora ven la cerveza y dicen, uy, no. O alguien que progresa en una virtud, normalmente ya tiene esa capacidad desarrollada en él para degustar la bondad de ese bien que objetivamente es mejor. Jim. Pero eso se sale un poco de justo medio, ¿no? Si entonces ya veo el alcohol o lo que No, porque acuérdate que tú estás en un extremo. Y entonces aún el medio te parece extremoso. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Caracol rápido. ¿Y cuándo sabemos que ya no tengo que hacer esfuerzos para adquirir la virtud? Jimena, ¿tú qué andas preguntando? ¿Cuándo sé que ya no tengo que hacer? Pues ya lo dijo, ¿no? Cuando siento gozo y placer de hacerlo. Entonces dices, ya tengo la virtud y se acabó. No, pues no. En realidad, pues tiene razón, no acabamos de adquirir la virtud. La virtud debe ejercerse constantemente, si no se pierde, ¿sí es cierto? Aunque es verdad que cuando la virtud ya está presente, hay cada vez menos dificultad para hacer actos virtuosos. Eso es cierto. Pero finalmente, nunca llegas a un límite que digas, ya alcancé la virtud, por lo menos ya, y ahora sí la puedo vivir tranquilo. Exactamente, sencillamente el esfuerzo cada vez va a ser menos, pero siempre habrá un pequeño esfuerzo. Pues sí. Porque, bueno, acuérdense, el filósofo no sabe que nosotros estamos infectados del pecado original. En la fe nosotros sí lo sabemos. Pero el filósofo, pues no sabe esto.
Y nosotros que tenemos la luz vemos que pues, en realidad seguimos siendo pecadores, desgraciadamente, hasta el último día de nuestra vida. Pero cada vez pecamos menos, esperamos, ¿no? Cada vez pecamos menos. Nos vamos acercando a la virtud de la santidad. Caracol veros. Educarse en la virtud. Entonces, es importante educarse a complacerse en lo que es bueno y sufrir con lo que es malo. ¿Ven? Por ejemplo, la crueldad, la corrupción, el pudor. Por ejemplo, me acuerdo mucho que el año pasado hubo una noticia, yo no la vi en la tele porque no vemos tele, pero en internet salió también, de unos niños que habían torturado a otro niño. ¿Se acuerdan? Bueno, dices, pero realmente un niño tiene miedo de la crueldad. Pues estos niños no tenían miedo de la crueldad. Es decir, no aprendieron a tener miedo a sufrir con lo que objetivamente es malo. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Es decir, poder complacerse con lo que objetivamente es bueno. ¿Ven? La mamá se esfuerza constantemente porque el niño coma bien y no solo coma dulces. Pues es eso, exactamente eso. Porque aunque los dulces son muy ricos para el paladar, no lo nutren, le pudren los dientes, y etcétera, 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 ¿no? Está bien de vez en cuando, pero muy poquito, en comparación de todos los vegetales y todo lo demás que tienen que comer. Y al niño, pues claro que no le gusta, instintivamente, según su naturaleza, irá para el extremo goloso, ¿verdad? Ven, entonces aprender, ven, educarme yo, aprender a complacerme en lo que es bueno. Si no logro ver por qué la castidad sería buena, pues esforzarme en verla, esforzarme en saborear, esforzarme en encontrar las razones, yo personalmente, no en abstracto, de por qué poderla disfrutar y saborear. Cuando hago ese trabajo, me estoy espiritualizando realmente. ¿Se acuerdan lo que decía, por ejemplo, de uno de los medios para educar nuestra afectividad era también saborear el buen arte, el gran arte? Les decía, pero no solamente decir, ah, qué chido, ah, qué bonito, sino esforzarte a entrar en la perspectiva del artista mismo. ¿Por qué? Porque eso te hará elevar tu alma, es decir, comprender que hay algo grande. Por eso les decía, ¿y cómo saber cuál es el buen arte? Aquí, sin entrar en discusiones, lo que nos interesa es mostrar el arte que muestra la trascendencia del hombre, la belleza del hombre, y no solamente la frustración del hombre o el lado oscuro del mundo. ¿Sí? Padre, Dígame. ¿por qué nos inclinamos hacia el desorden si también nos atrae la bondad de las cosas? ¿Por qué nos inclinamos hacia el desorden si también nos atrae la bondad? Fíjate que me salté un temita muy bonito que se llama en Aristóteles la distinción entre el bien real y el bien aparente. Es que hay bienes que parecen buenos, pero que cuando los degustas, por decirlo así, te das cuenta que no son muy buenos. Es lo que le pasó a Adán y Eva. Y precisamente por la astucia del demonio se metió, y un bien que no era bien bueno, vivir sin Dios, se lo vendió como algo buenísimo, y ellos cayeron en la trampa. Y entonces hay como una perversión finalmente de la inteligencia, o una ceguera de la inteligencia más que perversión a veces. Hay bienes que parecen buenos y finalmente no son buenos, como la manzana de la Cenicienta, ¿no? ¿O ¿cómo se llama esa? Blancanieves. ¿Sí? ¿Más o menos respondí? Okay. Pero habría otras cosas que decir, aquí nomás lo dije así. Bien, pero seguimos con nuestra pregunta, padre. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en el actuar? Y bien, pues sí, objetivamente podemos descubrirlo y discernirlo. Fíjense, y en esto es bien importante observar a los demás. Es lo que hace Aristóteles en Ética Nicomaquia. El hombre virtuoso moralmente es siempre considerado como mejor que el falta de virtud. Ustedes dirían que, en cuanto al actuar, no hablamos de la persona, ustedes dirían que un tramposo es igual que un hombre justo. ¿Qué diferencia hay? Al menos en su actuar, ¿de acuerdo? Uno actúa conforme a lo que es recto para todos, para la verdad en sí, para lo que trasciende por encima de él, y el otro no. Pero también depende mucho de los que lo están viendo, porque hay quien podría decir que es mejor el tramposo. Pero ¿quién diría eso, el tramposo? ¿Quién diría eso? El que está al lado de la trampa, exactamente. Claro. Una que no
Y acuérdense también de este principio que es muy importante, según lo que yo soy, elegir lo bueno según lo que yo soy. Sí, claro, si yo soy un montón de células que nació por azar, pues claro, ¿qué voy a elegir? Cosas intrascendentes. Si tengo una visión, aquí está lo profundo de la visión filosófica que nos propone Aristóteles, ¿no? Y nos propone pues esta visión de la filosofía realista. Si yo soy algo grandioso, si yo estoy en la cima de todo lo que veo, de toda la creación, de todo lo que puedo experimentar, entonces la perspectiva será distinta. Si yo soy un animal evolucionado como cualquier otro, pues bueno, actúa como cualquier animal, aunque tu concepto pues será así. Pero yo soy más, yo soy mucho más. Estoy resumiendo, pues estos son años de argumentar, de decir, pero aquí estoy resumiendo. En la adquisición de la virtud es importantísimo ver cómo actúa el hombre virtuoso, tal y como lo haría un músico que quiere ser mejor músico. Observar mejor, ver. Y finalmente también es lo que experimenta alguien que, por ejemplo, sufre ahora que celebramos la conversión de San Pablo, una profunda conversión en su vida, a uno que no sea de fe, que sean otros ámbitos de su vida, dice, es que en realidad ahí está la dicha. ¿Por qué nos cambiamos? ¿Por qué nos transformamos? Porque estamos buscando siempre la felicidad, ¿acuerdas? Y cuando encontramos una felicidad mayor, dejamos de entregar. Bien, acuérdense que también hay que cultivar en nosotros esa capacidad de saborear esa felicidad nueva. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, acuérdense, dice, el que vive según el Espíritu, ¿qué es lo que busca? Lo espiritual. Pero el que vive según la carne, ¿qué va a buscar? Lo carnal. Tiene que hacer ese cambio, empezar a saborear lo que es bueno realmente, lo que es según la virtud, porque objetivamente me puede hacer más feliz, porque es un bien mayor. Y sufrir, acuérdense, no solamente complacerse, sino sufrir también con lo que objetivamente es malo. Cuando veo que alguien agrede al otro, uno huye. Bueno, eso puede ser por miedo o por otras cosas, pero objetivamente mi corazón debería estar ardiendo. Veo una injusticia, siento ese sufrimiento de la injusticia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? La virtud de nuestra naturaleza. Bueno, pues aquí tenemos preguntas muy interesantes. La virtud moral no surge en nosotros naturalmente. Dice Aristóteles, nada que es por naturaleza se puede modificar por costumbre. ¿Cómo dice el dicho? Algo que nace torcido jamás sufrió que endereza. Bueno, es otra versión, pero en realidad esto es más filosófico, más bonito. Dice Aristóteles, ¿por qué? Por ejemplo, agarra una piedra y aviéntala para arriba, ¡pum!, va a caerse. Otra vez, aunque lo hagan millones de veces, ¿qué va a pasar? La piedra siempre se va a caer, porque por naturaleza tiende a caer. Porque así es la realidad. ¿Verdad? No sé, no puedo tomar el azul y hacer miles de cosas para que ya no sea azul, pues es que es azul. ¿Sí? Y miles de ejemplos así. Nada que es por naturaleza se puede modificar por costumbre. Muy interesante. Y nosotros decimos que la virtud es actuar por costumbre, es tener costumbres en nuestra manera de actuar. Una disposición estable, creada a partir de la costumbre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a argumentar? ¿Querrá decir entonces que la virtud va en contra de nuestra naturaleza? Tampoco las virtudes se adquieren contra la naturaleza. Tenemos en nosotros disposiciones que se perfeccionan mediante la virtud. Pregunta, ¿es la virtud un limitar nuestra naturaleza? ¿Se acuerdan lo que les decía, por ejemplo, del pintor? Que tiene que ponerse un rigorismo en lo que hace, etcétera. Tiene que ponerse límites, tiene que ponerse el deportista también. Todo eso será un limitar, finalmente, en el caso de la virtud, limitar nuestra espontaneidad, nuestra naturaleza. La perfección. Muy bien. ¿Es malo dejar salir los instintos? Tengo ganas de estar flojera, no me digas nada. Acuérdate, si haces muchos actos de flojera, ¿cómo te vas a hacer? Entonces es tú mismo, porque tú quieres crecer, porque tú quieres enderezar tu afectividad.
que empiezas a hacer esfuerzos, que empiezas a cambiar. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio como ya hemos hecho las otras veces. Esta vez les voy a dar solamente 5 minutitos. Y en grupitos ahí de los que están cerquitas, en menos de 2, empiecen a discutir sobre estas preguntas, por favor. 5 minutitos. ¿Cómo les fue en sus grupos? ¿Sí? Bueno, en realidad me doy cuenta que sí los ayuda a despertarse, porque salen preguntas que creo que ya habían entendido y finalmente no habían entendido. Que bueno, siempre voy a tratar de 5 minutitos en cada curso. Muy bien, entonces ven, la idea es eso. La virtud viene a limitar esta naturaleza humana, es decir, digamos, instintos o pasiones o emociones o finalmente todo lo que naturalmente viene a ti. Pues no. Jenny nos dijo una palabra muy buena. No, en realidad la perfección se llama actuar con excelencia. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. La virtud es entonces como un medio entre dos extremos. ¿Cómo está eso, padre? Ay, ¿por qué le pasa eso al proyector? No se ven los colores que son. Bueno, se alcanzan a ver una rayita aquí. Bueno, no sé por qué pasa eso. Y bien, entonces, digamos que en una línea recta hay un exceso, hay un extremo y hay otro extremo. Y hay un justo medio. De un lado lo llamaremos exceso y del otro lado lo llamaremos defecto. Por ejemplo, en el caso del peso corporal, el exceso sería la obesidad. La virtud, ¿qué sería? El peso adecuado. ¿Y el defecto qué sería? Desnutrición. Anemia. Pues, ¿cómo lo llamaríamos entonces? No, pero eso es una enfermedad, ¿no? Pues no importa. Ven que hay dos extremos y buscamos un centro. Bien, pues aquí tengo que avanzar. Vamos a darles algunos ejemplos de esto que está diciendo Pablo. Vamos a ver ahora no la virtud ya no como una excelencia, sino ahora como un actuar en medio de dos extremos. Ven, por ejemplo, la virtud, ¿cómo se llama? La valentía. El exceso de valentía, ¿cómo se llama? Ser temerario. Y el defecto de la valentía, ¿cómo se llama? Ser cobarde. La moderación, el moderado. El exceso, ¿cómo se llama? Y el defecto, insensible. Ser insensible en los placeres sensibles, pues también es malo. Por eso es bueno saber degustar lo bueno. ¿Sí? Pero no atascarse, ¿verdad? Moderarse. Un chocolatito, eso sí. No se depende. Una copita es suficiente. La virtud, ¿cómo se llama? Prudencia. El exceso de prudencia, ¿cómo podríamos nombrarlo? En realidad no existe un nombre, yo puse pero no existe un nombre para eso. ¿Y el defecto de la prudencia, cómo se llama? Imprudencia. ¿Me van entendiendo? Sin embargo, hay algunas virtudes que están más cerca de un extremo que del otro. ¿Cómo está eso, padre? Ven, por ejemplo, las anteriores. La valentía en realidad se parece más a la temeridad que a la cobardía. Y la moderación se parece más a lo insensible que al desenfreno. ¿Es cierto o no es cierto? Ven, no hablamos de un justo medio como que matemático, sino más bien con respecto al actuar. ¿Y por qué eso? Pues en realidad hay dos causas, dice Aristóteles. Una, por la realidad misma. Y segundo, porque nosotros somos más inclinados por la naturaleza a lo que es más contrario al término medio. Ven, naturalmente somos como que golositos. Naturalmente somos como collones, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Cobardes, gracias. Muy bien. Entonces nos parecen más alejadas esas. ¿De acuerdo? Pero en realidad, por la misma realidad, hay realidades que están más cercanas que otras. ¿Ok? Bien, por eso es importante considerar lo siguiente. ¿Considerar? No. Otra falta. Con respecto a la persona, muy bien, fíjense, por ejemplo, Juan come más que Pedro. Por ejemplo, Juan está grandote, o vamos a decir, Max está grandote,
y vamos a decir, no sé, un José de María está chiquito. Bueno, que también con mucho. Entonces ven, la calidad, la cantidad de comida va a depender en realidad de cada uno de ellos. Uno va a comer 2 platos y el otro va a comer medio plato. Y no es que estén excediéndose, es que en realidad para ellos el justo medio es ese. Por lo tanto, hay que considerar en ese justo medio también la persona. ¿Eso no empieza a volverse relativo? Ok, por eso viene esta otra consideración. La persona, en cambio, hay que considerar que también está en crecimiento. No solamente con respecto a la comida, es el crecimiento como persona, ¿de acuerdo? Ven, actualmente este acto es virtuoso para mí, pero no debo olvidar que puedo crecer más como persona, porque si no exactamente es lo que tú dices. Y si todo se vuelve relativo, para mí eso es el justo medio. Ok, busca crecer más, ven lo que decimos aquí. Nunca dejar de buscar la verdad en todo lo que hacemos. Busca crecer más como persona y a lo mejor te vas a dar cuenta que en realidad no estabas en el justo medio. ¿De acuerdo? Es confuso, yo sé, pero es delicado, es el análisis. ¿Tienen preguntas sobre esto? Supongo que sí, pero no han procesado todavía bien. Bueno, avanzo como quiera. Aquí sí nos va a fallar porque no se ve en la producción. Hay una línea que va así, ¿sí la ven? Aquí, como una... Bueno, también es importante considerar que la virtud no solamente como un equilibrio entre dos cosas, entre un poquito de sal y de pimienta. No. Sino más bien como una cima. Los extremos están abajo y la virtud está en la cima. Por eso es un actuar con excelencia. ¿De acuerdo? ¿Sí van captando eso? Muy bien. Entonces no se trata de tener un poquito de miedo y un poquito de temeracidad, no sé cómo se diga. Temerario. No, temor no. Temeridad, ¿verdad? Gracias. Sino más bien encontrar la excelencia en ese actuar. Y ya se me acabó el tiempo. Y no se acabó. Bueno, sí, creo que acabamos. Por lo tanto, ¿cómo aguas? Fíjense, en esta perspectiva, ¿qué diríamos sobre el vicio? Pues que es una disposición estable a hacer el mal, ya lo dijimos. ¿Y cómo se adquiere el vicio? Siendo vicioso. ¿Cómo me dice ratero? Robando. ¿Cómo me dice marihuana? Marihuana. Por lo tanto, Jennifer, tú que andas muy lista hoy, ¿qué tengo que hacer para salir del vicio? Ok, nosotros lo decimos fácil, pero no es tan fácil, aparte voy a precisar algo. Sin tener la virtud, ¿cómo hacemos actos virtuosos? Pues haciéndolos. Les dije al principio parecerán muy exteriores, me voy a sentir muy hipócrita, voy a decir. Sí, pero es que estoy cambiando mi manera de ser. Al principio me parecen así, pero conforme vaya avanzando, ya no me van a parecer así esos actos, van a nacer de mí. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, ojo. El vencer un vicio no solo depende de la fuerza de la voluntad. Hay vicios que se pueden volver enfermedades que requieren también de una ayuda adecuada. Por ejemplo, yo cuando descubrí un poquito más lo de los alcohólicos anónimos, no porque yo fuera alcohólico, sino por acompañar, pues en realidad es una enfermedad. Y uno dice, es un borracho. No, es una enfermedad espiritual. Y no es porque quieran, claro que tienen que querer cambiar para poder comenzar a cambiar, pero a veces, aunque quieran, no lo pueden hacer. Un cleptómano no es solamente un vicioso de robar, está enfermo. Así, por ejemplo, también hay otros muchos vicios. Por ejemplo, los vicios a los medios virtuales hoy en día se puede volver una enfermedad. A los chiquitos, a los adolescentes que llevo de repente a la adoración de Adoremos, les mostraba un video de un chico alemán, pues que en realidad pasó, no sé, 3 años encerrado en su habitación, viviendo así en la computadora y en el teléfono y todo lo pedía por internet, todo lo hacía por internet. 3 años encerrado en su cuarto, hasta que ya su salud pues tronó, porque no se levantaba, porque pues finalmente estaba atrofiado. Es una enfermedad, ¿se dan cuenta? Un vicio se puede volver una enfermedad. ¿Una virtud se puede volver una enfermedad?
porque es algo bueno, porque me lleva a mi bien y no me lleva a algo perjudicial. Bueno, vamos a pararle ahí. Hoy no traje tarea porque no me han entregado ninguna. Así es que por favor, tareas. ¿Qué? ¿Eh? Solo yo. Solo de